¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Guatemala ofrece agilizar el proceso de extradición de Javier Duarte. Será este miércoles la primera audiencia pública de Javier Duarte en Guatemala. La SEP publica los lineamientos para facilitar el ingreso de estudiantes migrantes al sistema educativo nacional. El Fondo Monetario Internacional mantiene expectativa de crecimiento para México. Theresa May anuncia elecciones anticipadas en Reino Unido. Y en los deportes, Real y Atlético de Madrid buscan los primeros pasaportes a semifinales de la Champions League. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas son las noticias. El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, ofreció la colaboración de su país a fin de agilizar la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, mientras se evalúa aplicar la ley de extinción de dominio en favor del Estado mexicano. Morales explicó que se podría aplicar la ley de extinción de dominio si se comprueba que Duarte adquirió propiedades en Guatemala con recursos de procedencia ilícita. El canciller aseguró que se mantiene una estrecha colaboración con autoridades mexicanas, lo que permitió la localización y captura de Duarte el sábado pasado. Ahí le informaba sobre la audiencia pública de Javier Duarte en Guatemala. Pues bien, será mañana cuando se realice. Esto luego de que el quinto Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente la reprogramara. Mientras tanto, Alejandro Jaimes, uno de los abogados de Duarte, aclaró que su cliente aún no decide si aceptará la extradición. Hasta que México no haga la formal solicitud de extradición, ahorita es una detención provisional con fines de extradición, pero la tiene que perfeccionar el Estado mexicano. Hasta no tomar conocimiento formal del contenido de esa petición, es que vamos a proceder a dar contestación. En tanto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, exigió que los recursos que presuntamente se robó Javier Duarte sean devueltos al pueblo de Veracruz. Entre ellos, los inmuebles que asegura posee el exmandatario alrededor del mundo. Javier Duarte tenía listas para vivir 10 residencias alrededor del mundo. Las voy a mencionar. En Tucson, en Scottsdale, una casa que incluso llegó a vivirla en el club de golf. En Woodlands, una casa que no estrenó, que le costó $2.6 millones. 6 departamentos en el hotel más lujoso de Nueva York. Tenía un departamento en España, que le costó €5 millones. Tenía una casa en Miami, que le costó $10 millones. En entrevista con el noticiero México al Día, edición matutina, Patricia Lucila González Rodríguez, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló sobre la relevancia en la justicia mexicana del caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Lo importante en este caso es que por primera vez en nuestro país se va a juzgar, se le va a someter a un juicio justo, claro. Se va a juzgar a un exfuncionario del más alto nivel en el sistema de juicios orales, porque ahí los medios de comunicación, todos los ciudadanos, los académicos, los investigadores, podremos observar cómo actúa un fiscal en este tipo de asuntos, cómo actúa la defensa y cómo deciden nuestros jueces. El Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambios su estimación de crecimiento económico para nuestro país. El rango se ubica en 1.7% para este año y en 2% para 2018. Al respecto, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que México sigue dando buenos resultados, pese a que el mundo está enfrentando una expectativa débil de crecimiento. Asimismo, mencionó que el tipo de cambio ahora refleja una realidad más clara de lo que corresponde a los mercados. En términos relativos, México sigue dando buenos resultados y buenos números. Nos gustaría crecer a una mucho mayor tasa, pero no son las condiciones hoy de la economía mundial ni la economía en América Latina. De igual forma, Guajardo Villarreal dijo que se puede impulsar un TPP-11, es decir, si la presencia de Estados Unidos, por lo que el acuerdo podría continuar. Tendríamos que cambiar algunos artículos, como por ejemplo el que daba el candado de que sin los Estados Unidos no se podía materializar, lo cual no tiene mayor problema de hacerse, pero también hay que ver si otras naciones como Vietnam estarían dispuestas a poner lo que pusieron en la mesa cuando consideremos el TPP-11 en lugar del TPP-12, o sea, con o sin Estados Unidos.
Esto lo dio a conocer luego de firmar un convenio de colaboración con el Colmex para impartir el diplomado en negociaciones comerciales internacionales. Y mire, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Acuerdo 286, mediante el cual se simplifica el ingreso de los Dreamers, los llamados Dreamers, al sistema educativo nacional. ¿Cómo? Bueno, anteponiendo su derecho a estudiar antes que el papeleo y la burocracia. El objetivo principal del nuevo acuerdo es garantizar que ningún estudiante migrante en retorno se quede fuera de la escuela por falta de documentos o no cumplir con algún trámite. Además, la SEP habilitó la página web www.mexterior.cep.gov.mx y la línea telefónica 01800 66 572 9836 para que los Dreamers puedan obtener información sobre la oferta y principales servicios educativos. El canciller Luis Videgaray realiza una visita de trabajo al Reino de España que inició hoy y concluirá el próximo jueves en el marco del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y España. El canciller presidirá junto con su homólogo español, Alfonso Dastis, los trabajos de la 12ª edición de la Comisión Binacional España-México, principal mecanismo institucional para dar seguimiento a la relación bilateral. Durante su estancia en Madrid, el secretario será recibido por el rey Felipe VI, así como por el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. De igual forma, se reunirá con el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y con la secretaria general iberoamericana, Rebecca Grispan. Por cierto, lo invito a que no se pierda esta noche en punto de las 20:30 horas, 8:30 de la noche, tiempo del centro, el estreno del documental sobre los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España a través de las señales de Aprende e Ingenio TV. A 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, algunos testimonios narran sus vínculos con dos naciones hermanadas por la historia y el lenguaje. Es importantísimo que México y España tengan relaciones estables. Un documental en el que reconocidos personajes te llevan de la mano a descubrir sus apasionantes historias influenciadas por la cultura, la ciencia y la educación. Hay mucha gente que yo conozco que te cuentan cómo iban casi que a jugar al Ateneo, ¿no? Hablamos español, pero hablamos dos españoles distintos. Yo creo que el rasgo fundamental de confluencia entre México y España es obviamente el idioma. Este martes 18 de abril a las 8 de la noche, no te lo pierdas por los canales de Aprende TV e Ingenio TV. Bueno, mire, vamos a revisar lo que sucede en el mundo. Iniciamos con el, pues mire, yo diría que inesperado anuncio. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Así es, Jimena, inesperado, como bien mencionas. El inesperado anuncio que hace la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que da a conocer que convocará elecciones anticipadas para el 8 de junio. La líder conservadora explica que era necesario adelantar la cita electoral que estaba prevista para el 2020 y así reforzar la frágil mayoría de su partido ante la división dentro del Parlamento por el tema del Brexit. La división en Westminster pone en riesgo las negociaciones del Brexit y podría causar una enorme inestabilidad en nuestro país. Lo que están haciendo los otros partidos pone en peligro el trabajo que debemos realizar para prepararnos para el Brexit aquí en el Reino Unido y debilita la posición del gobierno en las negociaciones con Europa. Bueno, y como era de esperarse, el anuncio de Theresa May generó desde luego muchas reacciones en la cúpula política británica. A continuación le presentamos algunas de las declaraciones de los líderes de los partidos mayoritarios allá en Reino Unido. Recibo con satisfacción la oportunidad que se le ofrece al Partido Laborista, pero también al pueblo británico, para que pueda oponerse a este gobierno y al fracaso de su agenda económica. Está claro que el anuncio de la primera ministra solo responde a los intereses de su propio partido, no a los intereses de todo el país. Ella quiere aprovechar el desorden que existe en las filas laboristas para aplastar a la oposición. Es una buena oportunidad para que los británicos puedan cambiar la dirección de su país, para que puedan decir que no quieren un Brexit radical, porque defienden que el Reino Unido debe de seguir siendo parte del mercado único. Los comicios también serán una buena oportunidad para que el país tenga una oposición fuerte.
Bueno, para tener más detalles sobre este tema nos enlazamos hasta Londres con Javier Oliva, el doctor Javier Oliva, colaborador de México al Día y un destacado analista político. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va, Jimena? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos aquí desde Londres. Pues bueno, sí, causó una enorme sorpresa este anuncio de la primer ministra de llamar a elecciones el próximo 8 de junio, días antes de que se recuerde que el 23 del año pasado se llevó a cabo precisamente el referéndum vinculatorio del Brexit, y pues nadie se esperaba este anuncio, desde luego, y sí, aprovechando la debilidad de las filas laboristas. Pero yo quisiera ser más enfático, Enrique Jiménez, si me permiten, en varias cosas. Uno, el 95% de los ciudadanos en Gibraltar votó por permanecer en la Unión Europea, el 70% en el caso de Escocia y el 65% en Irlanda del Norte. Es decir, si no hay un buen manejo del Brexit, la unidad geopolítica del Reino Unido, no es una exageración, sí corre peligro. Entonces me parece que no solamente es la debilidad del Partido Laborista, sino también la forma en la que se expresaron las distintas partes que integran el Reino Unido. Doctor, te saluda Jimena, y este punto que mencionas es muy importante, no nada más en el tema de Gibraltar, sino también en el tema de Escocia, que abriría a lo mejor un precedente, que es lo que a lo mejor temen allá en Bruselas, de separación regional, teniendo también en cuenta el dossier de España, ¿no?, en cuestión con Cataluña. Cataluña, y también en el caso de la isla de Cerdeña en Francia, el separatismo valón y flamenco que existe en Bélgica, que llevó a que estuvieran 3 años sin gobierno. Entonces, sin olvidar, por supuesto, la Padania en el norte de Italia, que también han manifestado su intención de separarse, sobre todo en los recientes años. Entonces, el Brexit ha tenido un impacto muy serio, aunque hay que decirlo, después de la derrota del Partido de la Verdad en Holanda en las elecciones pasadas, y muy probablemente la merma notable de votos del Frente Nacional en las elecciones que se llevarán en una semana en Francia, la primera ronda de las elecciones presidenciales. Me parece que el paso dado por Theresa May es muy audaz y pone en riesgo su liderazgo no solamente al frente del Partido Conservador, desde luego, sino como primer ministro. Javier, ya viendo las cosas en esta perspectiva, pareciera que el Brexit ha traído más problemas que soluciones al Reino Unido, ¿no? ¿Te parece que ya de todas suertes es un proceso que no podría tener marcha atrás? Bueno, ya varios líderes políticos dentro y fuera del Parlamento han manifestado la posibilidad de un referéndum revocatorio, y en el caso de que Theresa May fuera derrotado y el Partido Conservador al menos bajara su número de asientos en la Cámara de los Comunes, sí creo que la posibilidad de un Brexit revocatorio podría ser una posibilidad muy real. Habrá que ver cómo se movilizan todos estos críticos, todos estos jóvenes, si ahora sí salen a votar, y sobre todo si los partidos políticos disidentes del Brexit logran conducir, digamos, el rechazo al Brexit. Yo lo dudo, porque el liderazgo de Jeremy Corbyn ha sido un desastre al frente del Partido Laborista, pero bueno, vamos a ver cómo mañana se va a aprobar cuando se presente la solicitud de adelanto de las elecciones, que debieran haberse llevado normalmente en el 2020, pero Theresa May quiere tener un mandato directo de las urnas para poder gestionar el Brexit. Veremos cómo se gestiona. Y rápidamente, Javier, retomo un poco la idea que tenías anteriormente de las elecciones en el resto de Europa. Sería una convocatoria que sucede pues a mitad de dos muy importantes, la segunda vuelta presidencial en Francia el 7 de mayo y la federal de Alemania el 27 de septiembre. ¿Crees que estas dos fechas puedan movilizar un poco lo que suceda en la política allá en Reino Unido? Sí, desde luego, como se los comentaba hace un momento, porque de alguna manera el recelo a toda esta tendencia alterderecha, xenófoba y racista, pues evidentemente está en la lisa, y las manifestaciones a favor o en contra de estas posiciones, desde luego que van a jugar un papel muy importante. Sin duda el Brexit tuvo una alta dosis de xenofobia y racismo, y bueno, veamos qué tanto inciden en los votos, no solamente de la propia elección en el Reino Unido, sino también en el caso de Francia, y bueno, más adelante las elecciones en Alemania, en donde también hay elecciones generales alrededor del mes de octubre o noviembre. Todavía no se precisa la fecha.
Bueno, hombre, pues Javier, te dejamos que te subas a un avión porque ya sabemos que estás ahí a punto de la escalerilla. Gracias por tomarnos la llamada, doctor. Con mucho gusto, un saludo, muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Bueno, Enrique, y fíjate que en todo este contexto hay que decir que el anuncio además sacudió las bolsas, empezando por la de Londres, que bajó en 1.98%, mientras que la libra esterlina pues se apreció frente a las divisas internacionales. Empezamos ante el ejemplo del dólar, donde subió un 1.18%, mientras que frente al euro se apreció en 0.79%, llegando incluso, Enrique, a cotizarse en 1.18 euros. Y bueno, pues ¿qué pasó en el resto de las bolsas europeas? Estas reaccionaron negativamente. El Eurostoxx 50 de los principales valores de la eurozona cayó alrededor de 1% ante el temor, pues desde luego, de que este anuncio sacuda la seguridad en esta región, no solamente en temas migratorios, laborales, desde luego también comerciales, y pues sigue habiendo mucha duda, sobre todo de cómo se va a negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, déjame ir con otro tema antes de que te vayas. Mire, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, destacó el buen estado de la relación con México, a quien calificó como un gran socio de su país en la lucha contra el terrorismo y la protección fronteriza. Kelly destacó que la colaboración con nuestro país abarca tanto a funcionarios como a las Fuerzas Armadas y las agencias policiales. Durante una plática en la Universidad de George Washington, Kelly dijo que tiene una relación cercana con el nuevo embajador de México en la Unión Americana, Jerónimo Gutiérrez, a quien conoció durante su primera visita a México junto con el secretario de Estado Rex Tillerson. Fíjate, este anuncio que sucede además en vísperas de que Donald Trump firme ahora un decreto sobre los visados de migrantes con alta cualificación. Así que bueno, pues una de sal y una de arena, ¿no? Una de cal y una de arena. Como un mundo de García Márquez, ¿no? De realismo mágico de repente. Bueno, así es. No te vayas, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía en materia electoral. Acompáñanos. El Instituto Electoral de Coahuila informó que el primer debate entre los 7 candidatos al gobierno del estado será este miércoles 19 de abril. Los temas a desarrollar serán seguridad, justicia, educación y salud. La moderadora de este primer debate será la periodista Ana María Salazar. El segundo debate, que se realizará el 4 de mayo, lo moderará el comunicólogo Leonardo Curcio. El debate será transmitido por YouTube y los canales que deseen tomar la señal. Guillermo Anaya, abanderado del PAN al gobierno de Coahuila, dijo que de ganar las elecciones creará centros de paz en el estado para prevenir la delincuencia. Se dijo listo para el debate de mañana y adelantó que hará una serie de propuestas innovadoras. En su visita al cañón de Guaguachichil, en la comunidad de Arteaga, el candidato a gobernador por el PRI, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que no le temblará la mano para proporcionarle paz y tranquilidad a los coahuilenses. En tanto que Arturo Guardiana, abanderado de Morena a la gubernatura de Coahuila, dijo que de llegar a la administración estatal trabajará para facilitar la llegada de nuevas y mejores empresas. Añadió que creará fondos para apoyar a las micros y medianas empresas y con ello lograr que los emprendedores puedan invertir mediante un préstamo a fondo perdido siempre y cuando los proyectos presentados sean rentables y eficientes. El candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, José Ángel Pérez Hernández, aseguró que de llegar a ese cargo serán prioridades dentro de su plataforma de trabajo la lucha frontal contra la corrupción y el combate a la inseguridad. También indicó que desde el primer día de trabajo recortará el sueldo del gobernador y de los funcionarios de primer nivel. Es martes de Agrofinanzas con Efraín Flores. ¿Qué tal, amigos? Un servidor, Efraín Flores, los saluda en Agrofinanzas. Hace ya varios meses, DuPont y Dow Chemical anunciaron que se iban a fusionar, creando así una empresa que prevén provocará unas sinergias de costos de $3,000 millones y de crecimiento de 1,000 millones. Bueno, aunque ambas empresas confían en que para el mes de agosto se logre la fusión, primero tienen que vender parte de sus negocios. Es una de las condiciones impuestas por la Unión Europea para autorizar el acuerdo. El regulador de competencia de la Unión Europea autorizó la integración de ambas compañías bajo la condición de que DuPont venda parte del negocio de pesticidas mundiales, así como de las operaciones de investigación y desarrollo asociadas.
Por lo pronto, DuPont ya vendió una parte importante del negocio de protección de cultivos a FMC Corporation a cambio del negocio de salud y nutrición de esta y de un pago en efectivo de $1.200 millones. FMC se quedó con la cartera de pesticidas, sus herbicidas para cereales y una parte sustancial de las operaciones de DuPont que espera le generen ingresos por $1.500 millones este mismo año. De acuerdo con el regulador de competencia de la Unión Europea, Dow y DuPont también se superponen en ciertas áreas de productos petroquímicos, por lo que ha especificado que Dow debe vender 2 plantas de fabricación de copolímeros ácidos que tiene en España y en Estados Unidos. El documento completo de la comisión tiene más de 1000 páginas, por lo que no se descartan algunas sorpresas en los próximos meses conforme se vaya haciendo público. Pero Estados Unidos también debe pronunciarse sobre esta fusión y hasta el momento nadie sabe de qué manera el gobierno de Trump va a reaccionar ante estos asuntos. Por si fuera poco, también se requiere la autorización de un grupo de otros países que son muy importantes económicamente, como el caso de India, Brasil, Rusia y Sudáfrica. No hay que olvidar que con esta fusión el control del 80% del mercado de semillas y agroquímicos queda en manos de 4 gigantes. Para los países de América Latina, México incluido, esta formación los afecta tanto en lo económico como en el juego de intereses y la toma de decisiones públicas internas y externas. Y es que el control de los complejos agroalimentarios a escala mundial en manos de estas grandes empresas reduce aún más la soberanía de los países dependientes, acentuando la extracción de ganancias de sus territorios y disminuyendo los márgenes de libertad de decisión de los agricultores. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Efraín Flores. ¿Qué tal, amigos de México? Muy buenas tardes. Vámonos rápidamente con la información deportiva. Comenzamos con la UEFA Champions League, partido de vuelta por los cuartos de final. A ver lo que está ocurriendo en estos momentos en la cancha del Santiago Bernabéu. 2-1 ganó el conjunto merengue los primeros 90 minutos. No se han hecho daño. Nos encontramos en el minuto 50. El Bayern Múnich necesita 2 anotaciones para meterse por sexta ocasión consecutiva a las semifinales, en tanto que el Real Madrid está buscando su séptima semifinal de forma consecutiva. Nos vamos a territorio inglés porque también hay actividad en el King Power Stadium. El Leicester City está recibiendo al Atlético de Madrid. Estamos 0-0 hasta el momento del minuto 26, cuando Felipe Luis mandaba el centro. Saúl Ñíguez ponía el 1-0. De esta manera el Leicester ya no necesita solamente 1, sino 2 goles para meterse a su primera semifinal. Y ahora tendremos mañana los nombres de los 4 semifinalistas que estarán disputando la antesala de la gran final en Cardiff. El equipo del Barcelona estaría buscando en contra de la Juventus de Turín su segunda remontada en 40 días en la visita al conjunto catalán. Tropezó 3-0 en contra de la Vecchia Señora y están obligados a vencerla con marcador similar para mandar la serie a la prórroga, o necesitan 4-0 para avanzar de forma directa. El pasado 8 de marzo el equipo de Luis Enrique logró el regreso más grande de la historia de la Champions, a revertir el 4-0 en contra del PSG. Y en la Liga de Campeones de la CONCACAF, esta noche se jugará el partido de ida. Tigres y el equipo de Pachuca disputarán los primeros 90 minutos rumbo al final de clubes, cuando se vean las caras en el Estadio Universitario a partir de las 9 de la noche. Los Tuzos llegan a la cita con números perfectos, 4 finales en Conca Champions sin ninguna perdida. Y ahora es momento de ir con mi compañera Verónica Dávalos, que nos tiene información del maratón de la Ciudad de México. Amigos de México al Día, se presentó la edición 35 del Maratón de la Ciudad de México, que se realizará el 27 de agosto y se espera contar con la participación de 40,000 corredores. Cabe destacar que esta carrera ocupa el 9º lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, por lo que en este evento recibió 2 reconocimientos. Uno por la IMSS, hacia el maratón número 9 del mundo, y el otro por MyLabs, que es una de las compañías más grandes, de más prestigio a nivel internacional, aparte del cronometraje, de los chips y todo esto, donde nos reconocen como el maratón de mayor crecimiento en el mundo en los últimos 4 años. Si no mal recuerdo, ahorita estamos a unos como 70% de ventas la parte del maratón, 65-68% la venta de la parte del medio maratón. La medalla de este año será la C. Recordemos que se busca formar la palabra México y la temática será la cultura. Para México al Día, Verónica Dávalos. Hasta aquí la información deportiva, Enrique. Excelente tarde, nos vemos mañana. Igual para ti, muchas gracias. Hasta aquí la información que es en Iberoamérica al Día con Ana Cristina y Omar. A las 9 acompaña a Leticia Carvajal con lo más importante general de México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta del un venturoso día. Hasta mañana.
Esto es México al Día.